Lo anunciamos como la cuarta sesión del seminario de estudios económicos, pero en realidad ya es nuestra quinta sesión. Lo que pasa es que tuvimos una mesa redonda, una sesión inaugural, y por eso lo contabilizamos así, pero ya vamos en la número 5. En esta ocasión vamos a tener dos ponentes del Departamento de Estudios Económicos. Este seminario también los invito, aprovecho para que visiten nuestro micrositio en la página web. Ahí aparece todo el calendario de sesiones que vamos a tener en este año. Para el siguiente pondremos también el calendario que se va a tener de presentaciones el próximo año, y ahí se puede ver cuáles son las actividades que vamos a tener. Los invito a que lo visiten. Y en esta ocasión tenemos la presentación de la doctora Patricia Rivera Castañeda. Ella nos va a hablar sobre, digamos, uno de los temas que ella ha estado trabajando, que es desarrollo económico sustentable en México. Brevemente, bueno, ustedes estudiantes de la maestría, ya algunos ya conocen a la doctora. Ella es licenciada en Contaduría por la Universidad Autónoma de Zacatecas, hizo la maestría en Administración Integral del Medio Ambiente en el Colegio de la Frontera Norte, la maestría en Administración Integral del Ambiente, perdón. Es doctora en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas y hizo un postdoctorado en el posgrado de Geografía de la UNAM. Ella trabaja, le decía, cuestiones de medio ambiente, y en esta ocasión, pues, qué más que ella nos va a hacer la presentación de su ponencia y nos va a decir detenidamente sobre lo que está trabajando. Le damos la bienvenida a la doctora y contarías con unos 20 minutos, Pati, y posteriormente pasaríamos a una sesión de preguntas y respuestas. Enseguida viene el doctor Alejandro Brugués, que también en su momento les haré la presentación de él para que empecemos ahorita de lleno con ella, y luego empezamos con el doctor Alejandro Brugués, que está ya conectado. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Yo lo que les voy a presentar es un trabajo que publicamos, que publiqué cuando estaba haciendo el doctorado. Lo publicamos en el 2006 y lo que hice fue actualizar un poco las cifras, ¿no? Le llamé los indicadores de desarrollo sustentable en México, y son dos iniciativas, dos iniciativas las más importantes que se han desarrollado aquí en México, ¿no? Bueno, este es un poco el contenido de lo que les voy a presentar, que serían los sistemas de medición ambiental más relevantes en México, que sería el sistema de cuentas ecológicas y económicas de México, y los indicadores de desarrollo sustentable. Me voy a enfocar en marcar las limitaciones teóricas metodológicas que yo encontré en estas dos iniciativas, y voy a hablar un poquito de las conclusiones, ¿no? unos comentarios finales a manera de conclusión. Y bueno, para situarnos un poquito de la cuestión de las mediciones, pues las mediciones empiezan a desarrollarse a partir de este documento que se llama Agenda 21, que fue resultado de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. A partir de ahí empiezan a generarse compilaciones estadísticas, índices, estudios parciales de medio ambiente, integración de aspectos ambientales en el sistema de cuentas nacionales, y también un sinnúmero de indicadores. Se empiezan a generar diferentes iniciativas e intervenir otras diferentes instituciones. Por ejemplo, se empiezan a generar estadísticas de Naciones Unidas, del Banco Mundial, estadísticas de Europa, empieza a estar también el Programa de Naciones Unidas y Medio Ambiente, y la OECD también empieza a intervenir en estas iniciativas. Entonces, son dos las mediciones como más destacadas que serían la inclusión del medio ambiente en el sistema de cuentas nacionales. Y bueno, ¿cómo se incluye el medio ambiente en los sistemas de cuentas nacionales? Puede ser a través de tres formas, ¿no? Se puede modificar el cuadro central del sistema de cuentas nacionales, hay otras iniciativas de unos países, creo que Chile, que hablan de cuentas del patrimonio natural, que ellos hacen unas cuentas donde los integran, y también hay cuentas satélites, que es el caso de México, que se trata de integrar las cuestiones de agotamiento y degradación en el sistema de cuentas ambientales, pero no modificar los resultados que se tienen económicos, sino que son de manera satélite. La otra iniciativa, así como muy relevante, son los indicadores. Y bueno, estos indicadores primero empezaron siendo como un poco parciales.
sobre ciertos temas. Después trataron de integrar las tres áreas de la sustentabilidad, que sería económico, ecológico y social. Y bueno, por lo regular se basan en marcos ordenadores, que es el presión, estado, respuesta, y después de ahí va evolucionando este marco ordenador, presión, estado, respuesta, que sería fuerza, estado, respuesta, y otros muchos más, ¿no? Y bueno, esta gráfica, es decir, que estas mediciones tratan de integrar estos tres aspectos de la sustentabilidad, ¿no? Objetivos sociales, económicos y ambientales, eso es lo que intentan. Pero bueno, también es importante mencionar que por lo regular, los autores que trabajan las mediciones ambientales siempre privilegian una área, puede ser la económica, la sociopolítica o la físico-material, nada más es como manera de antecedente. Y bueno, ya entrando a detalle, yo les voy a hablar de estas dos experiencias de México, el sistema de cuentas económicas y ecológicas y los indicadores. Empiezo con la primera iniciativa, que es el sistema de contabilidad ambiental y económico integrado. Pues esta inicia desde los años 80, el PENUMA lo dirige, las estadísticas de Naciones Unidas y el Banco Mundial, son los tres como organismos que están interviniendo ahí. México es muy importante en esta iniciativa. ¿Por qué? Porque empieza como un proyecto piloto. Todavía no está establecida una metodología y México ya está participando. Entonces, en el 90 ya empieza a entrar en este proyecto piloto. En el 93 ya se genera un manual para la contabilidad económica y ambiental integrado y se empieza a distribuir en los diferentes países para que se aplique. Específicamente, ¿cómo se calcula el Producto Interno Bruto ecológico en México? Pues hay dos formas, que es igual que el cálculo del PIN, del Sistema de Cuentas Nacionales, ¿no? Que es en base a la producción y en base al gasto. En base a la producción se toman los gastos de agotamiento y degradación, que sería restarle al Producto Interno Bruto, restarle al Producto Interno Neto, los costos de agotamiento y los costos de degradación. Y bueno, ¿cómo se determina el agotamiento? El agotamiento se utilizan dos métodos. El método de la renta, y esos son los autores que lo manejan, y el método del costo de uso. Y para el agotamiento se consideran estos cuatro recursos, que sería el petróleo, los recursos forestales, maderables, los cambios de uso del suelo y los recursos hídricos, que serían, nada más toman en cuenta el agua subterránea. Y los gastos de degradación utilizan el método de costo de mantenimiento y los aspectos ambientales que ellos consideran son la erosión de suelo y la contaminación de agua, aire y suelo. Esos serían los aspectos que se integran. El cálculo en base al gasto es considerando el consumo final más la acumulación neta de activos económicos, más la acumulación neta de los activos ambientales, más exportaciones, menos importaciones. Bueno, los que son economistas pues saben un poquito más. Y no me voy a detener demasiado aquí, pero se consideran tanto por la producción como por el gasto, ¿no? Y bueno, observando cómo han estado la cuestión de los flujos de los recursos, este cuadro nos dice cómo están los recursos que ellos que manejaron, ¿no? Entonces podemos observar que los recursos forestales, el petróleo y el agua están disminuyendo. La última columna es la tasa media de consumo anual y podemos observar que disminuyen. Y que por el contrario, la contaminación del aire, la contaminación del suelo, del agua y la erosión de suelos está aumentando, ¿no? Yo tengo dos columnas en los datos. La del 2003 es hasta a la que se publicó, y la del 2007, que son los datos más actuales, ¿no? Y podemos ver que sigue esta tendencia. Estos son de alguna manera los cálculos que se hicieron desde el 97 al 2007, y los sistematizo porque tengo un cuadro más grande, y lo que coloco un poquito es el año, el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto ecológico, que sería por medio de la producción, y por medio del gasto, que sería el PINE, y serían los costos totales de agotamiento y degradación que se sacan por estos recursos, ¿no? Y lo que podríamos hablar de manera muy general, es decir, que en el promedio del periodo del 97 al 2007 hay los costos totales de agotamiento y degradación representan un 9.65 del PIB, o sea que es un porcentaje muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Que el impacto económico del deterioro ambiental en el PIB
o es decir, los costos totales de agotamiento y degradación equivalen ya al 9.65 del promedio anual y representan las erogaciones que la sociedad en conjunto tendría que efectuar para remediar y o prevenir el daño ambiental, ¿sí? Que es complejo el asunto. Bueno, esta sería la segunda iniciativa, que son los indicadores de desarrollo sustentable. Estos inician en el 95, cuando la Comisión de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas aprueba el programa de trabajo que va del 95 al 2000 y proponen tres actividades, ¿no? Elaborar un conjunto de hojas metodológicas, explicitando las propuestas de la Agenda 21, porque ya tienen un aspecto teórico ahí que lo respalda, elaborar talleres de análisis y la viabilidad de estas hojas metodológicas y evaluar los resultados. Es importante considerar que ambas iniciativas lo que tratan de hacer es tener metodologías precisas para que los diferentes países puedan ir evaluando cómo se encuentran en cuestión de sus recursos naturales. Como resultado de estos indicadores de desarrollo sustentable, se llegan a 134 indicadores de desarrollo sustentable ordenados en el marco FER, Fuerza, Estado, Respuesta, divididos en 4 categorías, que serían social, económica, ambiental e incluyen la parte institucional. Y siguiendo esta propuesta de la Agenda 21. Y bueno, en México, pues los primeros esfuerzos son en el 95, pero no son oficiales e aislados, o sea, no son oficiales y son un poco aislados. El INE está por su lado y el INEGI también, ¿no? En el 97 ellos ya se suman al programa formal de trabajo de los indicadores de desarrollo sustentable a nivel internacional, y en el 99 unen sus esfuerzos. El INEGI se encarga más de los indicadores, pues como es lógico, económicos, sociales e institucionales, porque es la información que esta institución tiene, y el INE proporciona más información del área ambiental y una parte de los institucionales, ¿no? Entonces, México logra generar 113 indicadores del total de los 134 propuestos. De esos 113 generados, 97 son elaborados de acuerdo a su correspondiente hoja metodológica, como está el procedimiento que se deben realizar, y 16 son de manera alternativa, ¿no? Ellos tienen su propia metodología. En este cuadro lo que podemos observar es los indicadores que son propuestos por la Comisión de Desarrollo Sustentable y cuáles son los generados por México. Nos podemos entrar en las últimas 2 columnas y podemos observar de que el área social, de 41 propuestos, desarrolla 35, del área económica 23, 19, del área ambiental 55 son los propuestos y 44 son los que generan, institucional 15 y 15, ahí están todos, y podemos ver los totales. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la segunda parte que yo les quería mencionar, que son las limitantes de estas 2 iniciativas. Pues lo primero es que son datos a nivel macro. Por ejemplo, el PINE es un resultado agregado que no ofrece información ni estatal ni municipal, ¿sí? La información la proporciona INEGI y solo él la maneja, ¿no? Y de los indicadores de desarrollo sustentable, les presento este cuadro, que bueno, lo que podemos observar es lo poco que se tiene información estatal y municipal, ¿no? Estatal solo se tienen 24 del aspecto social, 3 del aspecto ambiental y 1 económico solamente. Y municipal, pues solo son 7 sociales y 1, ambiental. Podemos ver que hay un sesgo, así son a nivel macro. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que nos dificulta hacer estudios a nivel regional y municipal, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué otras limitantes encontramos. Estas son las enfocadas al sistema de cuentas económicas y ecológicas. Voy marcando un poquito de cómo una iniciativa tiene cierta limitante y otra, ¿no? Bueno, pues primero hay una falta de transparencia en la información en el cálculo del sistema de cuentas económicas y ecológicas de México. A mí me costó mucho trabajo ver cómo medían sus recursos. Por ejemplo, en el área forestal hablaban de millones de metros de madera. Y pues yo buscaba la información y fue muy complejo y tenían diferentes fuentes y no es transparente, ¿no? Es muy difícil, porque yo lo que quería hacer era poder, en base a eso, poder llegar a una medición estatal. Entonces no está explícita la metodología
y el por qué se eligen determinadas variables, porque podemos observar que son pocos los recursos que se incorporan en el cálculo, o sea, y con esos pocos recursos podemos ver que sigue una tendencia insustentable. Entonces, si integramos más recursos, pues la tendencia a insustentabilidad sería más profunda, ¿no? Entonces, los documentos son claros en sus fuentes teóricas, de alguna manera se basan en los estatutos internacionales, ¿no? En los acuerdos, en la Agenda 21, pero no explican el por qué ciertas actividades impactan más que otras, ya es de manera específica. El sistema de cuentas ecológicas y económicas y ecológicas de México tiene un bias ecologista, que quiero decir que solo considera los aspectos ambientales. Entonces, de manera crítica podemos decir que si la sustentabilidad implica las 3 áreas, pues solo está considerando ciertos aspectos ambientales nada más, el agotamiento y degradación de ciertos recursos. De alguna manera podemos decir que mide el uso y la velocidad de explotación de los recursos, no obstante, de todos modos, hay que reconocer que es un avance importante en la modificación de estos indicadores macroeconómicos, ¿no? A pesar de que no se toma demasiado en cuenta en la toma de decisiones, podemos darnos cuenta que es una buena iniciativa. En cuanto a los resultados de los indicadores de desarrollo sustentable, pues se puede decir, bueno, México se encuentra en la vanguardia, ¿no? Está desarrollando los indicadores de desarrollo sustentable que están a nivel internacional, tiene un buen número de indicadores, pero bueno, también podemos decir que es difícil evaluar el progreso del país basándonos en esos indicadores que están muy dispersos, que es una larga lista y que no. Y entonces es muy difícil tener una imagen de cómo está México considerando los indicadores de desarrollo sustentable o poder jerarquizarlos, ¿no? ¿Qué es más importante, el aspecto institucional, ambiental? Como que de alguna manera esa dispersión es compleja para evaluarlo. Entonces, a ver, limitaciones de ambas iniciativas, pues que no hay una complementariedad. Mientras el sistema de cuentas económicas y ecológicas de México es una consolidación en un solo dato, que es más contundente al momento de decir que no sé, que se representa el 10% del PIB, los indicadores de desarrollo sustentable, pues son más de 100 indicadores y era un poquito lo que mencionábamos con anterioridad, ¿no? Que no puedes decir cómo está el país en materia de indicadores de desarrollo sustentable. Los indicadores de desarrollo sustentable no se mezclan, porque son los 4 aspectos, pero son menos contundentes al momento de divulgar sus resultados. En resumen, podemos decir que a pesar de los avances de las mediciones ambientales, aún se plantean diferentes retos, tanto como la integración de funciones ambientales, porque solo ciertos recursos se integran, entonces pues, sabemos que los recursos tienen un sinnúmero de funciones que no son consideradas. También no se considera la sustentabilidad social, por ejemplo, está la tala de un bosque, ¿no? Que puede estar contabilizada, pero nada nos dice sobre las causas de esta tala, ¿no? De los problemas sociales que hay alrededor. Entonces también podemos decir que falta innovar de acuerdo a los contextos y fortalecimiento de los sistemas de medición, es decir, no podemos, estas mediciones macro nos coartan un poco para poder llegar a hacer mediciones de otro tipo, ¿no? Un poquito hablando como de comentarios finales o conclusiones, es decir que la comparación entre los gastos de protección ambiental, que serían de 82,069 millones de pesos, corresponden solo al 70%, al 0.70% del PIB o el 9.4% de los costos totales de agotamiento y degradación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los gastos reales que se generan para proteger ambientalmente se necesitaría invertir 9.6 veces más de lo que ahora se destina para poder subsanar los problemas ambientales. Entonces hay un enorme rezago en los recursos económicos destinados a la sustentabilidad ambiental. Otra cosa muy importante es que gran parte de los daños documentados en el sistema de cuentas ecológicas y económicas de México son irreversibles, sea porque son recursos no renovables, como el caso del petróleo, o por ser inviables porque no se invierte en la recuperación de estos recursos que se están perdiendo. Bueno, aquí lo que coloco son otros 3 tipos de mediciones que se hacen sobre el medio ambiente, que corroboran un poco esta insustentabilidad de las 2 iniciativas que yo reviso, ¿no? Martínez calcula, estas 2 no son muy actuales, Martínez calcula el índice de Pierce y Atkinson del 93 para el año 2002 y encuentra que México está en una situación no sustentable.
Es una medición. Almagro también es el recuento de la contabilidad ambiental de México y encuentra que tiene una tendencia preocupante para alcanzar este desarrollo sustentable. Y también coloco los resultados del ESI, que es un índice de sustentabilidad ambiental. Es una iniciativa del Foro Económico Mundial que trata de generar un índice para medir el avance de los países. En el año 2005, México queda en el lugar 95 de 146 países. Esta iniciativa tiene 76 variables agrupadas en 21 indicadores y lo que hace es sacar de varios países, no de todos, ¿no? Ahí son 146 y ahora que revisé para el 2010 ya son 163 países. Perdón. Y en este 2010 queda en el lugar 43, tiene un avance, podemos considerar muy relevante, pero igual pues si vemos los datos reales pues no hay tal avance, ¿no? También es importante mencionar que los divide, ¿no? Por ejemplo, los divide en países africanos, en Asia, y si consideramos la categoría de América Latina, México se encuentra en el lugar 13 de 28. De los que ellos consideran. Otra cosa que podemos mencionar entonces a manera de conclusión es que los resultados del PIN y del indicador de desarrollo sustentable no reflejan una mejoría en el camino hacia el desarrollo sustentable mexicano. Realmente no se puede, las mediciones nos dicen que no vamos hacia una tendencia de sustentabilidad, ¿no? Sino que al contrario, que estamos degradando nuestros recursos, lo que significa que no solo no se mantiene la salud ambiental, sino que ya se requeriría del 10% anual de la actividad económica para reponer tales daños. Lo que es muy grave y pues ya, sería todo y gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Patti. Bueno, enseguida pasaríamos, pues yo creo que a una breve sesión de preguntas y respuestas y luego ya pasamos con el doctor Alejandro Brugués. No sé si hay alguna pregunta, comentario, observación. Sí, a ver. De todo este daño ambiental, ¿qué tanto es el petróleo que ya no tienes? Es un porcentaje, porque es uno de los recursos que ellos trabajan. Aquí no me centré en qué quería decir cada uno de los recursos. Tengo otra presentación donde ahí sí te dices, bueno, están disminuyendo tanto el petróleo y de hecho el INEGI es hasta una proyección de cuánto, hasta qué año podría llegar a tener petróleo con estas disminuciones que se están teniendo de agotamiento y degradación. Si te lo puedo pasar. La tengo aquí en la presentación, es como para el año 2000, creo que 20. No, pero más o menos, o sea, los costos el micrófono son como 10%, ¿no? Ajá. Del PIB. ¿Cuánto de eso representaría el PIB? ¿Cuánto de eso viene de que ya no tienes el petróleo? No he sacado porcentajes de esta manera, pero porque al fin de cuentas, el petróleo, si lo queremos ver de una forma muy optimista, el petróleo va a tener un uso relativamente reducido en el futuro. Entonces, ¿qué tanto petróleo dejas de tener en el futuro va a ser menos importante que ahora, ¿no? Sí, hay una cantidad, te digo que hay una estimación y yo realmente no saqué porcentajes de qué representa cada recurso, ¿no? Sino nada más tengo esa tasa media anual de disminución de los recursos y de cómo se está aumentando la contaminación, pero pues sería interesante, ¿no? Y yo de alguna manera, a ustedes los economistas lo que me interesaba también presentarles esto, que a lo mejor que es un poquito más sobre indicadores, es pensar en qué se puede hacer con esos datos, si se puede hacer, no sé, integrar en algún modelito, o hacer algún tipo de proyecciones, con el fin de poder seguir hacia adelante un poquito este trabajo, ¿no? Lo que tú dices, se puede hacer también eso, más o menos porcentajes.
puedo determinarlo, ¿no? Sí, allá hay una pregunta, no, sí, luego Salvador y luego Eduardo, por favor. Sí. Sí, gracias Pati por la presentación, interesante. En una reunión en la que estuve con la gente del INE hace como un año, estábamos revisando esta propuesta del sistema de cuentas ecológicas para México. Y yo recuerdo que, y voy a retomar casi lo mismo que mencionaba en aquella ocasión, que por ejemplo este índice del cual nos hablas, creo yo que no es realmente un índice, me parece más que un sistema de contabilidad ambiental, un sistema de contabilidad en el cual nos está diciendo cuánto se ha usado de una dotación de recursos y bienes ambientales. ¿Sí? Porque para hablar de índice de desarrollo sustentable, creo que, o un indicador de desarrollo, tendríamos que igualarlo en tiempo con el futuro, ¿sí? Si hablamos de equidad intergeneracional. Y entonces, sin embargo, la deficiencia que yo le veo a este sistema de cuentas es que, por un lado, mide el uso y velocidad de explotación de los recursos a través de esta contabilidad que hace de los costos por agotamiento más los costos por degradación del medio ambiente. Sin embargo, creo yo, y que quisiera que me pudieras comentar al respecto, creo que no integra los costos o la inversión que se hace por la regeneración, la inversión por la recuperación, la inversión por investigación en materia de alternativa, que serán recursos alternativos o fuentes alternativas, y tampoco se hace, porque es una parte de la sustentabilidad, los arreglos institucionales, no se revisan las eficiencias en políticas institucionales. Entonces, yo recuerdo en aquel tiempo, mencionaba eso exactamente a los del INE, ¿no? Realmente estamos ante un esquema de contabilidad de uso, que además se le resta al Producto Interno Bruto, ¿no? Los costos de degradación y de uso, pero no se contabiliza los efectos de regeneración o paliación del uso del medio ambiente. Sí, efectivamente, sí, tienes toda la razón. Son dos. Yo le puse de manera general indicadores de desarrollo sustentable en México, pero son dos. El primero es el sistema de cuentas económicas y ecológicas, y es lo que yo menciono en las limitaciones, ¿no? Tiene un bies ecologista nada más, y aparte sí, considera solo cierto tipo de recursos, lo cual es muy limitante, pero de alguna manera si tú integras más recursos, si tú integraras los otros aspectos, para hablar de un indicador de desarrollo sustentable, pues sí, vas a encontrarte que la insustentabilidad es mayor. Y la importancia de mostrar esta iniciativa de sistema de cuentas económicas y ecológicas de México es que te da un dato burdo, que de alguna manera puedes equiparar y decir, bueno, representa el 10% del PIB, es muy fuerte en materia de política. Contrario a los indicadores de desarrollo sustentable, que es la segunda iniciativa, y también desarrollan, que queda en un número grande de indicadores, que serían 113, pero que no tienen un número. Entonces, a pesar de decir, bueno, sí se sigue a la vanguardia, porque se está siguiendo a nivel internacional lo que se está haciendo en otros países, esos no se les puede otorgar un valor o un número. Entonces es más difícil que esos te ayuden a tomar una decisión política, ¿sí? Entonces, es lo que yo de alguna manera, mi aportación en este artículo es esto, meterme un poco a buscar cuáles son las limitantes de las iniciativas y decir cuáles son sus restricciones, ¿no? Porque, por ejemplo, el INEGI hace los cálculos, pero aparte en el tiempo que yo lo hice, menos transparencia había, ¿no? Ahora a mí me pareció que de alguna manera está tratando de analizar un poquito, ¿no? Porque ni conviene que se divulgue este tipo de problema, ¿no? En materia. Rápidamente, entonces, este autor que mencionas, no recuerdo el nombre,
que menciona sobre que México, él asevera que México no es sustentable, a partir de un valor absoluto que defina como un indicador. Sí, el primero es una medida que los autores, que se llama, que Peirce y otro autor promueven, y para eso lo único que hacen es poner 1, -1, 0 y -1. Y entonces analizan ciertos elementos, es muy sencillo ese cálculo, y entonces dicen, no, ¿sabes qué? México no se encuentra en -1, o sea, no tiene una buena tendencia. Y ese no lo calcula estos autores, esa metodología la proponen ellos y la realiza Martínez, por ejemplo, ¿no? Y otros, yo pongo esos otros para, no sé, para complementar un poco esa tendencia insustentable que se sigue en México con otros índices, ¿no? Para decir, bueno, estos también nos muestran cómo no se sigue la sustentabilidad, ¿no? En México. Okay, gracias. A ver, Salvador. Sí, gracias. Les pediría que fueran un poquito más estos sintetizaran más breve, su pregunta. sí. Bueno, gracias, Pati, muy buena presentación, muy completa, muchas gracias. Sin embargo, nada más sobre los indicadores me quedó un par de dudas que están un poco relacionado con lo que dice Gabriel. Esta tasa media de consumo anual de degradación de recursos o de desgaste, yo vi números positivos y negativos. Entonces, en petróleo salió positivo, en forestales negativo. Entonces quiere decir que, y todavía no contaba los millones de árboles que plantó Calderón aparte, ¿no? Bueno, más de la mitad se secaron, pero ¿qué significa? ¿Que nuestros bosques y selvas están aumentando, están creciendo? No, al contrario. Esa tasa media de consumo, anual, al contrario, el petróleo, los recursos forestales, el agua están disminuyendo. Y lo que está aumentando son los niveles de contaminación de agua, aire y suelo. Entonces, hay una tendencia marcada a que estamos agotando y degradando los recursos, ¿sí? En esa parte. Los de en paréntesis eran negativos. Sí, rápido de esto. Lo que vi es que tienes cosas positivas y negativas. Sí. O sea, ¿hay alguno que mejore? No, la erosión, si comparamos en el año 2003 al 2007, no fue muy profunda en el 2007, o sea, casi se mantuvo, pero ninguno mejora. Ok, gracias. Eduardo, sí. Sí, fue ilustrativa tu presentación, Pati. Quería comentarte, bueno, a mí me queda dentro de las cosas que tú mencionaste, señalaste que hay unos retos. Entonces, tú hablaste de que hay que desarrollar las cuestiones sociales, las cuestiones de innovación, pero a mí realmente me quedó una duda porque tú lo mencionas, ¿no hay aspectos regionales dentro de este trabajo o es por el tipo de trabajo que tú estás haciendo? Porque tú hacías una pregunta, tú decías, bueno, ustedes economistas, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se pueden hacer proyecciones, se puede determinar costos, se puede determinar efectos en el ingreso, pero lo que veo que no se puede hacer con los datos que tú presentas es análisis regional, ¿no? A menos que, yo no sé, por lo menos en lo que se refiere al sistema de cuentas de contabilidad, pues parece que es nada más a nivel nacional, entonces los trabajos que puedes hacer son muy limitados. Claro, hay muchas entonces, sí. La cuestión es la siguiente, ¿no? Hay trabajos que busquen subsanar este problema, porque en economía sí hay, ¿no? Hay autores que han desarrollado aquí en México, en el trimestre económico, proyecciones del Producto Interno Bruto, que sería una de las cuestiones que habría que salvar ahí, o el PINE, ¿no? el neto, ¿no? Pues hay trabajos en ese sentido, porque eso sí permitiría tener una mayor homogeneización de la información. Entonces sería una pregunta, ¿no? Y la otra es, ¿hay estudios regionales? Y si hay estudios regionales, ¿qué basan su metodología, ¿no? Porque parece que estaríamos muy limitados. Si al contrario, no se usan las cuentas nacionales, pero se usan los indicadores de ecología, y tú dices que están dispersos, pues entonces es difícil hacer comparaciones regionales, ¿no? Tal vez en un lugar toman unos indicadores, aquí en Baja California, y en otro lugar toman otros. Sí. No me queda claro cómo se hace este estudio regional, que se me hace que es relevante, ¿no? Claro, pues mira, hasta el momento cuando yo terminé mi tesis de doctorado, porque últimamente no he profundizado,
acoto, no había, porque yo, toda esta revisión de mediciones ambientales de México era para poder llegar yo a generar una medición en Zacatecas. Yo quería llegar a un dato preciso que me pudiera decir cómo está en materia, pero el problema son las cuestiones de información. Por ejemplo, encuentras trabajos de contaminación de un río, pero no de todos los ríos del estado. Entonces, ¿cómo contabilizas el asunto, no? Entonces, yo creo que las iniciativas, por ejemplo, los indicadores de desarrollo sustentable y puntear al menos los principales problemas tienen esa tendencia de ir para allá, ¿no? Para llegar a una medición. Por ejemplo, nada más el único país donde yo encontré que eran como estudios más regionales era Chile, pero también tenía la limitante que estaba enfocado a ciertos recursos nada más. Chile iba muy bien, pero después tuvo una especie de conflicto político por los resultados que estaban arrojando y frenó. Entonces, sí, digo, la idea, lo ideal sería que los lugares, o sea, que las regiones, los estados al menos, generen esa información y poder hacer un cálculo, ¿no? Eso sería muy, muy relevante. Y yo creo que, bueno, por ejemplo, aquí, Baja California tiene mucha información en materia ambiental, ¿no? El ordenamiento. Entonces, lo ideal sería poder llegar a generar unas estimaciones para poder, es muy, muy importante también señalar que por lo regular todas las mediciones tienen unos sesgos enormes. Que, por ejemplo, que es a nivel macro, unos sesgos grandísimos, ¿no? Pero bueno, son iniciativas y lo que ayudan es esto, a toma de decisiones más informada. Sí. Bien, yo nada más una última pregunta. Mira, sí, muy interesante la temática que nos tratas y que nos expones. Nada más una cuestión, bueno, por lo que puedo observar, hiciste un recuento y una presentación de los indicadores ya existentes, ¿no? O sea, hiciste como que una revisión, ¿no? De lo que se ha hecho en la medición y como tú dices, tu objetivo pues es ese, ¿no? Mostrar, o sea, darnos un panorama general del estado de la situación de la investigación empírica, mostrarnos sus limitantes y sus restricciones. Pero en ese sentido yo te preguntaría, ¿qué es lo que tú visualizas, digamos, ya pasando una constatación de los hechos, en qué perspectiva, cómo se puede superar, si tú has visualizado, ya que encontraste que hay unas limitantes, qué has visualizado, por qué caminos o qué metodologías, un poco como decía Eduardo, se podría superar esto? Y bueno, y ahora que mencionas lo de Zacatecas, pues, por ejemplo, no dices, se hizo toda esta revisión y tu objetivo era eso, ¿se logró algo al respecto para que de ahí pudiéramos sacar, digamos, o has encontrado algo que pueda servir de alternativa, ¿no? Para, digamos, después de esta constatación se pueda llegar a un objetivo, digamos, que supere al mero señalamiento de las limitantes y restricciones, ¿no? Claro. Sí, sí, mira, yo a lo que llegué en Zacatecas fue un tanto más cualitativo, ¿no? Señalé cuáles son los principales problemas del Estado y en base a esos problemas del Estado determiné ciertas variables que para mí son muy relevantes, que sería muy relevante llegar a una medición. No llegué a la medición, y a lo que llegué en Zacatecas fue hacer una especie de diagnóstico ambiental del Estado, ¿sí? Cómo se está en agua, cómo se está en los aspectos de minería, cómo se está en cuestión de residuos sólidos, y en base a eso llegué a un cuadro de variables que yo considero que son el inicio para una medición a futuro, ¿no? Fue a lo que yo pude llegar. Bien, parece que una última pregunta ya, porque tenemos la presentación del doctor Brugués todavía. Aquí tenemos a un exalumno de la MEA. A ver, adelante, Fausto. Gracias por la exposición, fue muy clara. Hablamos de muchas cosas que yo no sabía. Tengo algunas preguntas. La primera es, ¿qué pasa a la degradación del 9.67% de capital ambiental en 10 años? ¿Qué pasa cuando se le suman los efectos del cambio climático? Cuando a la degradación esta del 9.67 en 10 años, ¿qué pasa cuando se le adicionan los efectos del cambio climático o ya están incorporados? Número 2, ¿qué pasa? Bueno, ¿conoce usted, doctora, algún esfuerzo por incorporar el precio, digamos, las externalidades en la formación de precio? Porque en el informe Galindo se dice que esa es una de las
Es una de las recomendaciones que hacen, ¿no? Que se adicionaran las externalidades para la formación de precios y así los consumidores serían más conscientes de los efectos que provocan sus consumos, ¿no? Y ya, y gracias. Mira, bueno, yo aquí va una opinión muy personal sobre las cuestiones de cambio climático. Las cuestiones de cambio climático no son de 1 o 2 años atrás, es un fenómeno que tiene mucho tiempo, ¿no? De que ahora de pronto sea la palabra cambio climático el que atrae un poco los recursos y de que se está viendo los impactos que tiene este cambio climático. Yo por eso te digo personal, de alguna manera se podría decir que ya están integrados esos efectos, en ese agotamiento y degradación en los periodos que se han estimado. Si consideramos, por ejemplo, pues la cuestión del petróleo, los problemas de agua, que de alguna manera podemos decir que el cambio climático, como son cambios en temperatura, pues van a afectar la abundancia de agua, provocan más riesgos, pero yo creo que no es como añádele el cambio climático a las mediciones, ¿no? Es un tema muy amplio, muy complejo, y que incluso también tiene como ciertas restricciones, ¿no? El cambio climático también se tienen datos a nivel muy mundial, muy macro, y a nivel ya sentándonos, aterrizando a nivel estado, pues empieza uno a conflictuarse de cómo estimarlos, ¿no? Estuve un poquito trabajando en eso y te puedo decir. Las externalidades en el precio, pues podríamos decir que sí hay diferentes incentivos que tratan de incluir ciertas externalidades, ¿no? Por ejemplo, tal vez los bonos de carbono, donde de alguna manera se trata de que un país siga contaminando hasta cierto nivel, y que a cambio invierta en un país subdesarrollado. Se puede decir que es un incentivo y que de alguna manera estás integrando una externalidad, porque una externalidad es cuando un agente económico realiza cierta actividad, cómo perjudica a otro agente o otros agentes positiva o negativamente, ¿no? Que nosotros ambientales nos referimos por lo regular a negativos. Pero sí hay muchos ejemplos de cómo se generan ciertos incentivos económicos para revertir externalidades. Es uno, pero puede haber muchísimos. Bueno, perdón, muchas gracias, Pati, te agradecemos. Terminamos aquí esta sesión de preguntas y respuestas y damos paso al doctor. Te agradecemos mucho tu presentación. Pero ahora estamos con un poquito de tiempo, quisiéramos extendernos un poco más en las preguntas, pero en este momento nos va a presentar el doctor Alejandro Brugués su tema sobre desarrollo económico, que es el título que teníamos. El doctor Brugués, lo presento brevemente, es licenciado en Economía por la Universidad de La Habana, maestro en Economía aplicada por el Colegio de la Frontera Norte y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California. El doctor Brugués trabaja mucho sobre cuestiones urbanas y regionales, sino él tendrá ahorita oportunidad de explicarles más en el principio de su presentación. No tengo mucho tiempo para extenderme ya en esto. Yo pasaría a darle la palabra al doctor Brugués para que nos pase a exponer su tema. Le damos también la bienvenida a nuestro seminario y espero que nos escuche muy bien y sobre todo que lo escuchemos muy bien a él. Sí, adelante, Alejandro. Sí, mira, creo que sí, porque ando medio catarrado y la voz entonces está un poquito más gruesa. Okay. Óyeme, Leticia, bueno, muchas gracias primeramente por la invitación a participar en el seminario. En esta sesión del día de hoy, donde ya Pati nos hablaba sobre cómo incorporar la protección ambiental en un criterio de sustentabilidad a la contabilidad. Pues la presentación que yo les voy a ver también tiene que ver un poco con la manera en que contabilizamos. No sé si allá esté la presentación que les envié. Sí, me supongo que ya ahorita van a estar en... Ya Alejandro, ya la tenemos. Muchas gracias. Sí.
pues lo que les voy a exponer yo tiene que ver con el tema de desarrollo económico como disciplina dentro de la economía, ya que, digamos, es un elemento que considero bastante importante en los análisis en nuestro país, porque pues realmente hay mucho énfasis siempre en incrementar la cantidad de empleos, en incrementar la producción, pero en términos de las concepciones modernas del desarrollo económico, como se ha perdido cuál es el objetivo, el fin último del desarrollo, que es parte de lo que promueve la teoría del desarrollo humano, y es finalmente reposicionar al hombre como el objetivo y el fin último del desarrollo. Y todo esto parte de que no tenemos una visión clara de qué cosa es el desarrollo económico. Como vamos a ver en la siguiente lámina que les envié, lo que vamos a ver es, cuando hacemos una revisión muy ligera en el internet, que hay múltiples definiciones, múltiples significados del desarrollo. Todos involucran más o menos unos elementos, pero hay otros que tienen elementos que sí son bastante diferenciados entre ellos. Por ejemplo, ahí en alguna página de definiciones sobre desarrollo económico, tomé estas 4 que eran las primeras, no hubo ningún criterio para seleccionarlas, pero sin embargo sí nos dan bastantes elementos para poder analizar esta multiplicidad de significados del desarrollo económico. Si nos concentramos en la primera, por ejemplo, tiene que ver con cuestiones de incrementar los ingresos, pero hace énfasis en que esto es a través de un proceso de industrialización. Y esto, digamos, fue también una visión muy dominante, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde el camino al desarrollo era a través de la industrialización. Realmente ahorita ha cambiado bastante ese énfasis, pero la concepción de ver el desarrollo económico como un proceso de industrialización continúa estando vigente en el pensamiento de algunos economistas. La siguiente que vamos a revisar es esta, que dice que el proceso de desarrollo económico pues es un proceso de crecimiento de la producción de un país acompañado de cambios múltiples y variados en las estructuras y en la mentalidad de la gente. Si vemos aquí, ya no es nada más que haya un crecimiento de la economía o de la producción, sino que este crecimiento debe ir acompañado en cambios en esas mismas estructuras económicas, pero también en la manera en que la gente piensa sobre el desarrollo y actúa sobre el desarrollo. Esto incorpora un elemento importante, que es incorporar a las personas. Por ejemplo, la siguiente, realmente lo que hace énfasis es en ver el desarrollo económico como modernización. Es decir, achaca la falta de desarrollo económico a que tenemos un sistema tradicional, atrasado, estacionario, etcétera, y ve la modernización de la planta productiva, digamos, esa capacidad de mejorar el desarrollo económico. Finalmente, la última que retomé por ahí incluye este asunto de la degradación ecológica y la contaminación como una parte importante del desarrollo económico, y destaca también el papel de la tecnología. Si hacemos un breve resumen y en una definición muy sencilla que tiene que ver con el desarrollo económico, es esta definición que tratamos de capturar acá: elevar los niveles de vida, incluyendo en adición a los altos ingresos, la provisión de más empleo, mejor educación y mayor atención a los valores culturales y humanísticos, todo lo cual servirá no solo para expandir el bienestar material, sino también para generar mayor autosatisfacción individual y nacional. Inclusive esta tiene ya tiene incorporado ya bastantes elementos. Evidentemente nos está sugiriendo un concepto que es multidimensional, que no debemos nada más centrarnos en un solo elemento del desempeño de la economía, sino en todo un conjunto de elementos que van finalmente a hacer lo que digamos, generen este cambio en los niveles de vida. El desarrollo económico siempre fue una preocupación de los economistas. Por ahí trazan los primeros, las primeras aportaciones en términos de desarrollo económico hasta Adam Smith, con su obra maestra de la riqueza de las naciones, que trataba de explicar, digamos, por qué algunas naciones estaban creciendo o eran más prósperas que otras, lo que en términos del lenguaje de la época se usaba la palabra progreso material.
y a ese progreso material entonces asociaban el bienestar de las personas y los países. Otros economistas clásicos, por ejemplo Malthus, también era de los muy preocupados por las cuestiones del desarrollo económico, muy mal interpretadas algunas de sus teorías, pero básicamente lo que estaba él proponiendo era que a partir de la observación de los diferenciales entre las tasas de crecimiento de la producción y la tasa de crecimiento de la población, pensaba que esto no iba a ser sustentable si no había un cambio en la tasa de producción de alimentos. Y como disciplina ya y en términos de desarrollo económico, realmente el desarrollo económico como una disciplina dentro de la economía es a partir de la Segunda Guerra Mundial. La siguiente lámina vamos a presentar ahí dos grandes caminos que hubo después de la Segunda Guerra Mundial en términos de los énfasis en el desarrollo económico de los países. Y uno tenía que ver con los economistas que atendían el plan de reconstrucción de Europa, donde el énfasis de todo esto era el crecimiento económico. Y por el otro lado, muchos economistas que trabajaban en la parte del llamado de aquella época tercer mundo, se estaban tropezando que los objetivos de políticas tendrían que cumplir con la disminución del desempleo, con la eliminación de la pobreza, problemas en la distribución del ingreso o inequidad en la distribución del ingreso. Estas dos visiones realmente fueron visiones competitivas. La parte del énfasis en crecimiento económico tuvo por ahí bastante teoría aplicada, siguiendo la tradición de la reconstrucción en Europa. Se comenzaron a generar muchos modelos para explicar el crecimiento económico. Tenemos que mencionar el modelo de Solow, indiscutiblemente como un modelo muy práctico para el análisis que se hacía en aquellas épocas sobre el crecimiento de la economía y el énfasis que ponía la tasa de formación de capital y por consecuencia el incremento de los ahorros como un mecanismo para generar crecimiento económico. Esta idea evidentemente fue retada por los resultados que se estaban obteniendo en los países en desarrollo, donde se estaban mostrando tasas de crecimiento bastante amplias, pero no estábamos disfrutando de los niveles de desarrollo que se esperaban asociados a esas tasas de crecimiento de la producción. Seguían subsistiendo problemas de desempleo, pobreza y distribución del ingreso. En términos del crecimiento económico, como presentamos en la siguiente lámina, para irnos más rápido, el crecimiento económico nos plantea varios retos. Uno de los retos tiene que ver con cómo es que vamos a medir este crecimiento económico. A veces es muy sencillo hablar de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, por ejemplo, las estadísticas del INEGI, lo único que manejan dentro del sistema de cuentas nacionales como contabilidad de la producción es el Producto Interno Bruto. Y nos estamos olvidando de otro concepto de cuentas nacionales que tal vez puede ser más difícil de calcular, pero que nos puede dar también una idea del impacto o la manera en que nosotros medimos la producción dentro de los análisis de bienestar. Y tiene que ver con el Producto Nacional Bruto. La diferencia entre los dos realmente tiene que ver con el concepto de residencia de las personas y las empresas. Mientras que el Producto Interno Bruto es lo que se produce dentro de los límites geográficos del país, el Producto Nacional Bruto tiene que descontarle a este Producto Interno Bruto las transferencias de las personas que producen en México pero que son propietarios y no son residentes en México. Y tendríamos que agregarle los ingresos que obtenemos por la producción que hacen los residentes de México en el extranjero. En términos de qué indicadores es que debiéramos utilizar para valorar adecuadamente este crecimiento económico, pues ahí depende de la elección que nosotros hagamos. Nada más sí tenemos que tener clara la diferencia. Por ejemplo, tampoco hay una estadística oficial del INEGI sobre Producto Nacional Bruto. Y el Producto Nacional Bruto es lo que se produce que pertenece a los nacionales de México.
y eso pudiera ser un elemento importante, sobre todo cuando estamos analizando algunas economías donde tenemos mucho impacto de inversión extranjera directa, que finalmente los resultados de esa producción que se haga dentro de los límites de las fronteras nacionales van a ser transferidos a los propietarios de esas producciones. Otros ajustes que hay que hacerle cuando tenemos el análisis de la producción tiene que ver con los cambios en los precios. Entonces hablamos de precios constantes, precios corrientes. Otros tienen que ver con los cambios en los tamaños de la población, y entonces estaríamos hablando de que sea en términos per cápita. De hecho, una manera justa de medir entonces el crecimiento económico sería medirlo a través de algún indicador del producto en términos constantes y per cápitas. El otro asunto que menciono en esta lámina tiene que ver cuando se hacen valoraciones o comparaciones internacionales de lo que producen cada uno de los países. ¿Por qué? Porque no es el mismo sistema de valoración el que se usa en México al que se usa en Estados Unidos, además del tipo de cambio. Es decir, no es solo el tipo de cambio, sino cuánto vale lo que producimos en un determinado país en términos de lo que cómo se valora eso en otros países. Y ahí hay un proyecto de Naciones Unidas que se llama el Proyecto de Comparaciones Internacionales, a partir de lo cual se generan unos valores del producto en términos de paridad de poder de compra, que es lo último que anoté en esa lámina. En la siguiente lámina, por el contrario, lo que vamos a ver es qué maneras hemos usado para tratar de medir el desarrollo económico. Y bueno, históricamente, de las primeras mediciones de desarrollo que trataba de cambiar el énfasis de medir solo el ingreso a medir todo un conjunto de indicadores, fue este índice de calidad física de la vida, que incluía alfabetismo, mortalidad infantil y esperanza de vida al año nacido. Al año de nacido. Pues fue un indicador que se propuso como a mediados de los 70, se publicó como a finales de los 70, y sí realmente dio resultados diferentes a los esperados. La selección de los indicadores aquí se hizo en función de que hubiera una amplia cobertura de indicadores a nivel de países, porque finalmente era una comparación la que se hacía entre los países. No quisieron darle énfasis al ingreso y trataron de buscar, por ejemplo, indicadores que fueran bastante sensibles a la distribución del ingreso. De esa manera se generó este indicador de calidad física de la vida. Otro que fue, o que tuvo un gran impacto en las mediciones del desarrollo económico, en las mediciones de bienestar, es el índice de desarrollo humano, que pues ha sido una serie que se desarrolló como desde 1990 hasta el momento actual, y lo importante es que el índice de desarrollo humano propone un cambio en el papel del hombre en el proceso de desarrollo. Es decir, no es solo ver al hombre como un medio para el desarrollo, sino poner al hombre en el centro y que sea el fin último de todos los procesos de desarrollo. Eso es un cambio importantísimo que no debe dejarse de hacer notar. Otras propuestas a propósito, por ejemplo, de esta incorporación de elementos ecológicos a las mediciones de desarrollo, tiene que ver con este índice de planeta o de felicidad del planeta, que es una propuesta bastante interesante porque trata de cambiar el énfasis inclusive de indicadores objetivos, y lo que trata de hacer es un grupo de indicadores subjetivos donde ven qué tanto las personas están felices con la vida que tienen. Y esto se hizo pues una encuesta a nivel mundial. Lo otro que incorpora es la esperanza de vida al nacer, y otro elemento importantísimo es que propone una relación inversa con la huella ecológica per cápita que se genera en los países. Es un concepto ambiental más o menos estándar para utilizarlo. Y ese genera un resultado totalmente diferente a lo que se esperaba con otro tipo de indicadores. Finalmente, de los otros que les voy a mencionar es el índice de calidad de vida, que está en la siguiente página.
que otra vez vuelve a ser un índice multidimensional, donde trata de incorporar diferentes elementos relativos a la manera en que viven las personas en los países. Si pasamos a la siguiente, para que vean allá, porque yo sí lo estoy viendo acá. Bueno, este índice de calidad de la vida, les decía, es un índice multidimensional que trata de incorporar muchos elementos de la manera en que viven las personas en cada uno de los países. Algunos indicadores de los que se incluyen aquí pudiera ser muy discutido, pero pues es una propuesta que ellos hacen y hacen un cálculo para ver calidad de vida en los diferentes países. Si pasamos a la siguiente, por ejemplo, este es el mapa, el anterior. Este es el mapa del índice de desarrollo humano. No, a ver. Como que no le... ¿Ya anda nervioso o qué? No. Se disparó totalmente. Es ese, ¿no? Es el que seguía. Es la C. Ajá. Miren, ese es el índice de desarrollo humano. ¿Qué nos dice el índice de desarrollo humano? Pues lo que está es combinando salud, educación e ingresos. ¿Qué países son los que quedan de más alto nivel? Pues evidentemente Estados Unidos, Canadá, los países de Europa, los países nórdicos y Australia. ¿Cuáles son los países que quedan muy abajo en términos del índice de desarrollo humano? Pues la mayoría de todos los países centroafricanos y parte del sur de Asia. Esos son los países que tienen niveles más bajos. Niveles intermedios o niveles altos, por ejemplo, casi toda América Latina menciona que tiene niveles medios altos, pues realmente no son demasiado altos, pero sí son niveles mucho más altos que los presentados para África. Si seguimos al siguiente, para que nos dé tiempo a todos. Miren, el siguiente mapa. Este es de los que cambia bastante el panorama. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, con el modo de vida de la gente, qué tan satisfecha está la gente con su modo de vida y qué tan grande es la huella ecológica. Porque la huella ecológica, al incluirse de una manera inversa, mientras más amplia sea la huella ecológica, menor va a ser el ranking de los países. Y mientras más pequeña sea la huella ecológica, mayor va a ser el rango de los países. Les van a sonar muy diferente, por ejemplo, que los países allá del sudeste asiático, muchas de estas pequeñas islas, Vietnam, Nueva Guinea, muchos de estos países tienen altos rangos de este índice de planeta feliz. Cuba tiene un nivel alto en este ranking, Colombia, Venezuela, parte de los países de Centroamérica, quienes tienen un bajo ranking en estos términos. Por ejemplo, llama la atención Estados Unidos y la Unión y Rusia, más algunos de los países ahí del oeste de Europa. Y bueno, por ejemplo, Estados Unidos tiene que ver con la huella ecológica. ¿Cuántos recursos no se consume por el estilo de vida de los Estados Unidos en términos de los niveles de bienestar que eso les proporciona? Entonces, como el consumo de recursos es tan grande, tienen una huella ecológica muy amplia y eso hace que los beneficios que puedan tener por la satisfacción con su nivel de vida, pues se vea disminuido en términos de el tamaño de su huella ecológica. Pasamos al siguiente. Este es el índice de calidad, este es el del grupo de indicadores. Y aquí vamos a ver, mira, aquí lo que quería mostrar es, bueno, Estados Unidos y Europa siguen siendo los de más alto nivel. Si ven, todo África está en gris porque no hay datos. Cuando estamos diseñando indicadores también tenemos que tener en cuenta que la disponibilidad de datos puede ser una limitante para el diseño de indicadores que nos permitan comparar todo lo que estamos analizando. Me tomo un momentito más nada más, Leticia. Si pasamos a la siguiente. ¿A la siguiente? Okay. Sí. Me voy a tomar un momentito nada más de sí, no hay problema. Sí. Sí, no hay Estos problema. son los índices de desarrollo humano que calcula CONACYT para México. ¿Qué vamos a ver? En general, un norte de México que tiene índices de desarrollo humano mucho más altos que para el sur de México.
¿Cuáles son los lugares que hay en el norte? Pues toda la zona serrana de Chihuahua, zona serrana de Sinaloa. Evidentemente hay bajos niveles de desarrollo humano para los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y pues realmente este es un mapa que sí coincide con nuestra percepción de los niveles de desarrollo en México en general. Nos pasamos los dos siguientes y nos quedamos nada más. ¿La siguiente? Hasta la 1323. No alcanzo a ver los números. Tú me dices porque no alcanzo a ver los números. La siguiente. Okay, ahí está. La Okay. siguiente. La siguiente. Mira, esto aquí es nada más cuando estamos comparando el índice de desarrollo humano con el PIB per cápita en dólares para cada uno de los estados de México. Y lo que quiero hacer notar acá es que, a diferencia cuando hacemos análisis de países, cuando hacemos análisis en términos de estados de una república, tenemos que tener en cuenta que hay transferencias que tienen que ver con un mecanismo de solidaridad entre los estados, y eso hace que las aportaciones al bienestar describan esta curva ascendente, donde ante bajos niveles de Producto Interno Bruto se obtienen crecimientos de los índices de desarrollo humano. Y puse ahí los coeficientes, pero nada más como para ilustrar este asunto. Si pasamos a la siguiente, la siguiente va a ser la consideración de los índices de desarrollo humano por cada uno de sus componentes. El índice de desarrollo humano tiene un componente de salud, otro de educación y otro de ingreso. Entre ellos se calcula un promedio y ese es el valor del índice de desarrollo humano. Como vamos a ver en esa gráfica, consistentemente el déficit o digamos el gran problema de todos los estados de la República Mexicana son sus niveles de ingreso. ¿Por qué? Porque en términos de los índices de educación y los índices de salud, generalmente son los que están por encima. Sin embargo, el ingreso consistentemente es el que está muy por debajo en cada uno de los casos. ¿Qué estados son los que tienen peores niveles? Pues vamos a ver ahí que el estado de Coahuila tiene muchos problemas de ingreso, el estado de Oaxaca, el estado de Guanajuato, son estados donde los niveles de ingresos son muy bajos, y eso hace que sus índices se jalen muy hacia abajo. Si pasamos a la siguiente, independientemente además que nosotros tenemos nuestros índices de desarrollo humano calculados para cada uno de los estados, y por ejemplo en el caso de Ciudad Juárez tenemos un índice de desarrollo humano alto, eso no implica que todos los lugares de la ciudad tengan niveles de desarrollo humano alto. Por ejemplo, lo que se presenta acá es el índice de marginación que calculó CONAPO para el año 2005, y lo que vamos a notar qué cosa es que hay, al incorporar el espacio al análisis de este tipo de indicadores, nos va a dar que hay zonas de la ciudad que tienen altos niveles de marginación y hay zonas de la ciudad que no tienen esos altos niveles de marginación. Pues todo esto además tiene una implicación en la manera en que se ha ido dando el desarrollo en las ciudades. Los que no conocen Ciudad Juárez, por ejemplo, si nos ubicamos al oeste del centro de la mancha urbana, vemos que hay unas amplias zonas que tienen niveles altos y niveles medios de marginación. Todas esas, digamos, son zonas de crecimientos irregulares que se están dando en la ciudad o que se dieron en la ciudad como a partir de los años 70 u 80. Inclusive esa casi mitad de la ciudad tiene problemas de pavimentación graves. Casi no hay pavimentadas vialidades hacia ese tipo de zonas. Por el contrario, la zona de crecimiento reciente de la ciudad es la que se ubica en la parte sur oriente de la ciudad, y ahí tenemos problemas también de marginación. ¿Por qué? Porque se están generando viviendas que no son adecuadas para satisfacer los requerimientos para tener una vida digna en las familias. La marginación es solo una dimensión también de las problemáticas a las cuales nos preocupamos en la disciplina del desarrollo económico. Si pasamos a la siguiente, en la siguiente lo que se trata de hacer es rescatar
la propuesta que hace Coneval para la medición multidimensional de la pobreza, que aunque desafortunadamente no se tienen los ingresos y entonces lo que se calcula realmente es un índice de carencias sociales, lo que se presenta en estos mapas es, digamos, el concentrado de las carencias sociales y cómo se distribuyen en la ciudad. Y aquí nada más quería que se percataran de lo siguiente. Cuando hacemos un análisis a este nivel intraurbano, realmente tenemos que ver cómo manejamos los indicadores. Lo que está presentado en esos mapas, izquierda y derecha, es el mismo indicador. Solamente que uno, el de la derecha, está presentado como porcentaje de la población de la JEP y el de la izquierda está presentado como porcentaje de la problemática en la ciudad. Es decir, el de la izquierda es una distribución acumulada de las personas que tienen carencias sociales en la ciudad. La de la derecha son los porcentajes de personas con carencias sociales como porcentaje de la población de la JEP. Y vamos a ver que nos da un panorama bien diferente de el mismo indicador inclusive. ¿Y qué es lo que está pasando? Como hay una distribución desigual de las densidades de población en la ciudad, entonces aquí el mapa de la derecha nos da la impresión de que las principales problemáticas están en esta gran mancha que se ve hacia el sur poniente de la ciudad y hacia el norponiente de la ciudad. Pero realmente son lugares muy poco poblados y lo que quería destacar yo con esto es que hay zonas de la ciudad que tienen una problemática mucho mayor que ellos, pero no como un porcentaje, sino como una aportación al problema. Si pasamos toda la siguiente y nos quedamos nada más en la última, que ya pasan todos los mapas y tienen la gráfica para no tomarme demasiado tiempo. Esos son cada uno de los componentes de este índice de carencias sociales. Y finalmente lo otro que les quería mostrar yo es en términos de la distribución del ingreso para cada uno de los estados de México con información del año 2000. ¿Y qué es lo que estoy presentando aquí? Pues presenté nada más algunos de los estados. Presenté los estados de la frontera norte, donde generalmente tienen un nivel de igualdad vista como la cercanía hacia la línea de 45 grados es la mayor igualdad posible. Si nos alejamos de esa línea sería la mayor desigualdad. Y lo traté de comparar con otros estados industriales que casi siempre se mencionan como con un buen desempeño de sus actividades económicas. Me estoy refiriendo a Jalisco, al Estado de México, al Distrito Federal y al Estado de Puebla. Y lo que vamos a ver, por ejemplo, la línea que está más alejada en términos de la equidad es el Estado de Puebla. Entonces vamos a ver que son estados industriales, pero donde predomina una inequidad mayor que la de los estados de la frontera. El estado de Nuevo León, por ejemplo, es de los estados más equitativos en términos también de los ingresos, que es la información que hay en el censo de población. Entonces, lo que nos trata de presentar aquí es un panorama de que no nada más es importante para medir el bienestar de las personas qué cantidad producimos, sino también que tenemos que ver cómo se distribuyen esos beneficios en la población, tratando de evitar problemas como la marginación o la pobreza, que aún en las ciudades que, como el caso de Ciudad Juárez, han tenido tasas de desempleo históricas que eran alrededor del 1%, a no ser ahora en estos periodos de crisis y desajustes, pues realmente esos niveles de empleo que se mantuvieron sostenidos por unos 30 o 40 años no han tenido un impacto suficiente en que las personas tengan un nivel de bienestar adecuado. Y eso era lo que yo quería presentarles en esta plática. Gracias. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación, una presentación muy interesante. Ahora pasaríamos a una sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere participar? Sí, adelante. Alejandro, habla Carlos Vázquez, gusto saludarte. Igualmente.
Oye, Alejandro, tú como economista, si te pidiera que por favor me explicaras el desarrollo económico, ¿qué indicador usarías? Mira, tendría que ser un indicador compuesto, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que un buen indicador de desarrollo es que no exista pobreza como un objetivo de política. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, en todo México hay 40 millones de pobres, entonces pudiéramos tener un desempeño de la economía muy eficiente, pero tenemos 40 millones de personas que no tienen el suficiente ingreso para alimentarse sencillamente. Entonces yo creo que eso pudiera ser un muy buen indicador de desarrollo. Entre otros, ¿no? Por decir uno, ¿no? Bien, ok. ¿Alguna otra pregunta, observación, comentario? ¿No? Alejandro, yo te preguntaría, para las gráficas que nos mostraste de personas con carencias de sus derechos sociales para Juárez, ¿para qué año lo hiciste? Eso es con los datos del conteo de población del 2005. Ah, ok. Utilizando la metodología de Coneval. Y eso es importante también en relación a lo que decía Carlos. Son derechos sociales que tienen las personas. Tenemos derecho a tener salud, tenemos derecho a tener una educación adecuada, tenemos derecho a tener una vivienda digna. Y son cuestiones que no se están satisfaciendo en términos de sociedad hacia este tipo de personas. Sí, otra cosa que te preguntaría es, bueno, ya que has hecho este análisis para Juárez, digamos, ¿cómo replantearías tú la cuestión de las mediciones, bueno, tomando en cuenta ya todas las presentaciones que nos hiciste de los índices, un poco un poco relacionado con la pregunta que te hacían ahorita también, ¿retomarías algo o estarías de acuerdo en toda la fundamentación teórica y metodológica que hace, por ejemplo, Amartya Sen, ¿no? Que ya sabemos que sus análisis están a la base de lo del PNUD fundamentalmente? Sobre esta base, ¿reinterpretarías todo lo que nos has mostrado sobre Juárez? ¿Cuáles podrían ser tus grandes conclusiones al respecto? Mira, más que reinterpretarlo, el enfoque que hace Amartya Sen de capabilities es muy importante, porque no es nada más que tengamos los derechos, sino esto que se está presentando aquí de carencia de derechos sociales. Evidentemente tenemos nuestros derechos sociales garantizados, pero no los podemos ejercer, y no los podemos ejercer porque hay todo un conjunto de restricciones en la manera en que, por ejemplo, se distribuye el producto entre los participantes en la actividad económica. Y tenemos problemas en términos de que no podemos efectivamente desarrollar algunos derechos. Si tú ves, por ejemplo, la distribución espacial de los hospitales en casi todas las ciudades, forman como clústeres cerca de los centros de la ciudad o cerca de los lugares de altos ingresos en las ciudades. Y aunque podamos calcular un indicador de que tenemos una cama cada 100 personas o cada 150 personas, pues realmente, ¿qué tanto nos implica desplazarnos en la ciudad para llegar a tener acceso a esa cama? Y ya quita que podamos, digamos, que tengamos el seguro médico y que tengamos todo el conjunto de beneficios que nos dé acceso efectivo a ese tipo de beneficios sociales, ¿no? Sí, ahora aprovecho, bueno, tomando en cuenta de que la temática con la que aterrizas, el problema con lo que aterrizas en Ciudad Juárez, pues es una problemática más amplia, ¿verdad? Como lo explicaste desde el principio, que es el desarrollo económico, ¿no? Como disciplina. Esto de lo que tú constatas en Juárez, ¿verdad? Pues está muy relacionado con evidentemente las políticas económicas que se siguen, ¿no? Y políticas sociales. Entonces, esta constatación que has hecho, ¿cómo verías tú o cuál sería tu opinión enmarcado dentro de lo que serían las políticas económicas y sociales que se están instrumentando y particularmente en esa área, ¿verdad? ¿Cuáles serían las perspectivas? ¿Cómo problematizarías esto, digamos? Porque lo que está pasando ahí o los resultados que tú tienes,
pues no son resultados de la región o de la ciudad en sí misma, ¿no? Es decir, está enmarcado dentro de una serie de políticas, ¿verdad?, que se han venido dando y de un desarrollo o de un, digamos, una evolución económica del propio país, ¿no? Entonces, y que tampoco es un caso aislado Juárez, ¿verdad?, porque podemos traducirlo para para la mayor parte del país, ¿no? Entonces, ¿cómo analizarías esto? ¿Cómo contextualizarías esto en términos de política económica, de los resultados que estamos viendo y de las perspectivas que se podrían tener para la superación, digamos, de todas estas cuestiones que se están detectando y caminar un poco en el sentido o que se enfile hacia un desarrollo económico en el sentido que tú estabas señalando? Sí, mira, por ejemplo, no tienen que ver y sí tienen que ver desde las autoridades locales a las estatales, a las federales en términos de las políticas. Porque, por ejemplo, aunque no se diseñan las políticas públicas desde lo local, sí hay una promoción económica desde lo local. Y la promoción económica siempre está enfocada a generar empleos. Parece que nada más hay como que una competencia en términos de generar empleos. Y esa es la máxima de todos los gobiernos. Sin embargo, los niveles económicos que tenemos en la región, yo creo que son suficientes como para tener la capacidad de discriminar qué empleos queremos que lleguen a la ciudad. ¿Por qué? Porque durante toda la historia del crecimiento económico de casi todas las ciudades de la frontera, nunca han sido los residentes locales suficientes para abastecer el mercado de mano de obra local. Y esto, para no incrementar los salarios, lo que estamos haciendo es trayendo mano de obra desde otros lugares de la República. Y eso afecta también a las altísimas tasas de crecimiento poblacional y urbano que tenemos en las ciudades de la frontera. Y es un mecanismo para quitar la presión sobre el incremento de los salarios que te daría el desajuste entre oferta y demanda de empleo en cada una de las ciudades. Entonces, si yo tendría que empezar para tratar de mejorar la situación de las ciudades o la situación económica de las ciudades, tendría que ser una política que sea selectiva en términos de los tipos de empleos que estamos atrayendo hacia las ciudades de la frontera. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que es un tema muy interesante, muy complejo, que tiene muchas aristas, porque, bueno, una última observación que haré es, por ejemplo, sí se relaciona con el tipo de empleo que atraes, pero bueno, esto evidentemente está directamente relacionado con lo que el tipo de empresas, ¿verdad?, que se ubican y particularmente en Juárez, es decir, el tipo de digamos, industrias, ¿no?, que sabemos que fundamentalmente es la industria maquiladora de exportación, que tiene ciertas características, ¿verdad?, en cuanto al trabajo que emplea, el contexto incluso de condiciones laborales, ¿verdad?, que se dan allí. Entonces, habría que relacionar mucho, desde mi punto de vista, ¿no?, el tipo de estrategia, además que lo que está pasando de la cuestión del modelo maquiladizador o de maquilador, está muy articulado con la política, ¿verdad?, o la estrategia, si es que hay alguna, ¿verdad?, una estrategia económica general que se ha seguido en materia de política económica hacia los estados de la frontera norte. Entonces, donde predomina la maquila, y la maquila sabemos que se atrae por salarios fundamentalmente bajos, ¿verdad?, y eso estaría articulado con la cuestión de las condiciones sociales, económicas y sociales, y el grado también de desarrollo humano que se pueda tener en la zona, ¿no? Pues yo te preguntaba qué tanto se puede estos resultados enmarcar, ¿verdad?, dentro de lo que es la política económica general, la estrategia económica general que se está siguiendo para la región, articulado con las políticas locales que son un reflejo de ellas, ¿no? Sí, pero bueno, es un tema amplio de discusión, ¿no? Sí. Mira, nada más para concluir, también el asunto es que muchas de estas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo económico se enfocan a través de la política social. Y para tener una idea, la política social
En Juárez hay 250.000 pobres y la cantidad de familias que están en los programas de Sedesol eran 5.000 y ahorita lo subieron a 25.000. Pues realmente lo que estamos es atendiendo a mucho menos de la mitad de la cantidad de pobres que hay en la ciudad. Y además es una política que es focalizada y donde se van repitiendo los apoyos sobre los mismos beneficiarios a lo largo del tiempo. Y eso nos plantearía la pregunta, ¿cuánto tendremos que esperar la otra mitad de pobres que no son atendidos por los programas a que terminen los primeros para entrar a la fila de los beneficiarios? Bien. Ok, bueno, ya un poco se nos ha agotado el tiempo, no sé si hay alguna otra pregunta o algo que quieras agregar, Alejandro. No nos queda más que darles las gracias, les agradecemos mucho su participación en este seminario. Muchas gracias por sus presentaciones, muchas gracias por la participación de los estudiantes que están aquí, que nos acompañan. Los esperamos a futuras sesiones. Aprovecho para decirles, la próxima, generalmente nuestras sesiones son a fines, el último viernes de cada mes. Hoy por razones de agenda tuvimos que cambiarlo para esta fecha, pero tendremos una próxima sesión a finales de noviembre. Están cordialmente invitados, se hará llegar una invitación general y como les decía, si visitan nuestro micrositio, ahí pueden ver los temas que se van a tratar. Muchas gracias a todos.